7 de la mañana con 35 minutos. ¿Cuánto sabe usted sobre la que se ha rotulado como la ley Uber? Bueno, le vamos a contar que esta normativa busca regular a las empresas de aplicaciones de transporte. La Contraloría ya recibió el nuevo reglamento. Sí, habrán quedado conformes las aplicaciones, Didi, Uber y otras que estaban reclamando durante mucho tiempo en el Ministerio de Transportes. Vamos de inmediato con Dani Linares, que hasta ahora nos cuenta más. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, Dani. Buen día. Y es un tira y afloja, porque por otro lado está la contraparte, que son los taxistas, que también han reclamado por el hecho de regular esta situación que se extiende en nuestro país hace 10 años. Espero que no contaba con una legislación. Lo cierto es que ya al menos está ese reglamento en discusión para la Contraloría, lo que podría dar un paso más para la aplicación de esta ley que ya fue aprobada por el Parlamento. Vamos a conversar los detalles junto al ministro de Transporte. Decía, de dos bandos, ¿no? Ida y vuelta. Bueno, y usted en su caso, tranquilo con el reglamento, considera que cumple, digamos, lo que se establece, las necesidades que tiene esta ley. No solo tranquilo, la verdad que acá lo que tenemos es una industria que ya lleva 10 años en el país, una ley que se discutió entre 5 o 6 años en el Parlamento y que finalmente logramos que se aprobara en enero pasado. Se nos dieron 9 meses para definir un reglamento y por supuesto en todo este proceso, como tú dices, uno tiene que escuchar mucho, tanto a las empresas de aplicaciones, los conductores, pero también a los taxis. Los requerimientos son opuestos a veces y hemos llegado finalmente a un reglamento que yo creo que es razonable, que es adecuado, que es fruto también de un amplio proceso de participación. Aquí no solamente tuvimos un webinar con 8.000 participantes, tuvimos reuniones cortas con 1.600 personas. El reglamento recibió 1.700 personas con 21.000 consultas. Y en base a eso definimos, creo yo, de una buena manera, un reglamento que nos va a permitir que esta industria tenga los plazos para poder irse incorporando y al mismo tiempo que lo más importante de todo, dé garantías de seguridad a los usuarios y también a los conductores respecto al servicio que se va a brindar. Son 2 años, ministro, para poder conseguir la licencia profesional para los conductores y además se ha flexibilizado en torno al vehículo, ¿no? Que era quizás uno de los principales demandas que tenían las empresas de aplicaciones respecto a los años de uso y también por la cilindrada, ¿no? Respecto de la licencia de conducir, una vez que Contraloría tome razón y finalmente apruebe nuestro reglamento, hay 12 meses para que las personas que conducen empresas de aplicaciones puedan seguir haciéndolo con su licencia clase B y puedan adaptarse a una licencia profesional como tienen los taxistas. Es decir, desde el principio, desde que se aprobó la ley hasta que finalmente se haga exigible, van a haber pasado cerca de 3 años. Y respecto de los vehículos, lo que hay es había que definir qué tipo de vehículo vamos a permitir que ofrezca este servicio. La idea es que sean vehículos que den garantías de seguridad, que sean adecuados. Y lo que definimos, ¿verdad?, era que la edad inicial tenía que ser como máxima de 7 años, que es la edad promedio de los taxis. Pero promedio no es lo mismo que máximo, entonces en esta revisión de reglamento lo ampliamos a 10. Nos parece que es adecuado. Y respecto de la cilindrada, hemos recibido también muchos requerimientos, por un lado, de los usuarios, es decir, que el vehículo sea un vehículo adecuado, que tenga las condiciones razonables para un viaje en cualquier tipo de circunstancia. Y se definió algo que sea equivalente a lo de los taxis, que por lo demás algo que la ley mandata, que sea una ley que equipare la cancha. Entonces pusimos 1.400 centímetros cúbicos y en esta revisión pusimos o equivalente, entendiendo que hay algunos vehículos que tienen potencias similares a 1.400 centímetros cúbicos sin tener estrictamente 1.400 centímetros cúbicos. 1.2 con turbo, algo así, para poder adecuarse a los 1.400, ¿no? Por ejemplo, eso también es algo que podría permitirse. Ministro, vamos a ampliar esta conversación de inmediato a nuestro estudio. Ahí está la Carla y también Davor con algunas consultas. Sí, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, como siempre un gusto saludarlo. Gracias por recibir a nuestro equipo de TVN. Quería preguntarle, porque bueno, ha habido toda una polémica en torno a la ley Uber que se arrastra además desde hace muchos años. Usted decía, 10 años nos ha costado sacar esto adelante. Y quería preguntarle precisamente por la licencia de conducir, que entiendo en este reglamento se va a mantener la licencia profesional, se da un nuevo plazo, pero de alguna manera esto no atenta contra lo que es el espíritu de estas plataformas, estas aplicaciones para poder utilizar el transporte, en que mucha gente que tiene la licencia clase B complementa su renta, ocupa su tiempo libre para poder ganarse unas luquitas extras y hoy día si no tiene a futuro la licencia profesional no lo va a poder hacer solamente con la licencia clase B. Lo primero, Daur, es decir que lo que tú indicas, la exigencia de licencia clase B, no es tema de reglamento. Es algo que quedó definido por ley. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Claro. Nada, ni respecto de la exigencia, ni respecto de los plazos de exigencia, eso es materia de ley. Y lo que se definió es que estas empresas de aplicaciones tenían que venir a competir con taxis en condiciones similares y teníamos que dar un plazo suficientemente amplio para que estas personas pudiesen conseguir esta licencia de conducir profesional. Tampoco es algo tan
difícil de conseguir, sacar una licencia de conducir profesional si es que lo que tú quieres es poder brindar servicios de pasajeros, o servicios de profesionales. Y por lo tanto a mí me parece razonable la exigencia por parte del Congreso, es parte de lo que surgió de los propios parlamentarios, y tenemos que avanzar en eso como un elemento que está ahí estipulado por ley y que no fue parte de lo que definimos nosotros en el reglamento en estos últimos 9 meses. Ministro, la ley y el reglamento, ¿cuánto avanzan en la protección al pasajero? Porque últimamente también las quejas, los relatos de cosas que pasan arriba del auto que uno llamó por la aplicación han proliferado y muchas de las personas dicen que después estas aplicaciones no se hacen cargo, que no responden y que queda como en la responsabilidad individual de quien iba manejando el auto o del usuario al momento de pedir un auto. ¿Se avanza en algo en esta materia? O sea, se avanza muchísimo en el sentido de que teníamos unas empresas que no tenían ningún tipo de reglamentación a ojos del Estado y ahora lo van a empezar a tener. Son empresas que tienen que estar registradas, que tienen que haber registrado sus conductores, sus vehículos. Cuando tú tomas un viaje, te va a salir un determinado conductor que tiene que ser el mismo que te va a conducir y lo mismo le tiene que pasar al pasajero. Van a haber dispositivos y oportunidades para poder generar alertas. Es decir, en materia de seguridad, que es el principal foco de esta ley, me parece que hay avances muy sustanciales y que va a permitir que operen de buena forma. Yo creo que la industria lo reconoce de esa manera y no hemos tenido ningún tipo de requerimiento ni de usuarios ni de empresas de aplicaciones respecto de que fuese algo demasiado exigente, demasiado laxo. Ya. Además, las empresas van a tener que entregar información al Ministerio de Transporte que nos va a permitir hacer una mucho mejor visión de qué es lo que es esta industria, qué tipo de viajes genera y cómo poder regularlo o planificarlo de mejor forma. Ya, mi pregunta es si eso va a redundar en que se pueda perseguir, por ejemplo, un delito de mejor manera. Le voy a poner un ejemplo, me subo a un auto de aplicación y ese conductor intenta abusarme o me asalta. Ahí la aplicación va a tener que responder, hay una responsabilidad de estas empresas que en el fondo le dicen a las personas que mire, usted en realidad es un socio, no es un empleado, hay una cosa que igual ahí está un poco en la nebulosa, ¿o no? No, efectivamente. Ahora, y vamos a tener un mucho mejor registro y usted va a tener también la posibilidad de poder querellarse contra la empresa y contra el conductor. Ya. Vamos a tener una debería mucho ser mayor más claridad de que el fácil conductor es la persona que tomó el viaje. Es decir, yo creo que la ley viene a fortalecer la defensa del usuario y del conductor en caso de que ocurra algún tipo de anomalía o algún tipo de situación, ¿verdad?, como la que describe, en que ambos van a tener mucho mejor información para poder defenderse adecuadamente. Ministro, ¿y esta equiparar de cancha va a funcionar con las mismas normativas, por ejemplo, que ya tienen los taxis, con un parque cerrado, con una cierta cantidad de vehículos, o las aplicaciones van a poder incorporar vehículos libremente en la medida que la demanda sí los permita? Sí, ha salido en prensa que el reglamento lo que hace, o la ley, es congelar el parque. Eso no es así. Lo que sí hay es que se da un plazo de 6 meses para que todas las personas que trabajan en aplicaciones se registren en alguna de las empresas. Pero una vez, y después hay un periodo de congelamiento de la cantidad de personas, pero no de los vehículos. Y ese periodo de congelamiento nos va a permitir poder entender y planificar de mejor forma el sistema, pero durante todo ese periodo las personas que estén registradas van a poder cambiarse o agregarse a una nueva aplicación, va a haber espacio para que entren nuevas aplicaciones. Es decir, yo creo que el mercado va a funcionar de modo que las personas puedan cambiarse y van a poder traer nuevos vehículos. Los vehículos no se congelan y por lo tanto la tecnología evidentemente empieza a aumentar. Y si alguien sale del de esta... si una persona decide dejar de trabajar y desafiliarse, uno puede traer a una nueva persona para poder cumplir su espacio. Ministro, lo quiero llevar a otro tema, particularmente con el año ya de funcionamiento del 555, ¿no? El recorrido que lleva al aeropuerto y que abre el apetito de un viejo anhelo, ¿no?, de muchos ciudadanos de Santiago, que tiene que ver con la extensión de metro hacia el aeropuerto. Eso está dentro de las posibilidades, está en carpeta, entendiendo que ha habido un aumento importante de uso, ¿no?, de 2.000 pasajeros diarios a 4.000 pasajeros diarios este bus. O sea, hoy día el servicio 555, que se inició hace un año atrás, ha ido mostrando un nivel de uso muy atractivo. Son cerca de 4.000 personas las que lo usan en un día laboral. Y nos da cuenta de la enorme demanda por llegar al aeropuerto, sobre todo de las personas que trabajan allí. Era bien inaceptable que las personas que trabajan allí no tuvieran la posibilidad de poder llegar en tarifa integrada de transporte, a pesar de estar dentro de las 34 comunas que el sistema cubre. Y por lo tanto, lo que estamos avanzando ahora es tratar de fortalecer estos servicios de buses para poder llegar al aeropuerto. Creemos que es importante. Y por supuesto, eso abre también la puerta de pensar, bueno, ahora que tenemos un servicio de buses, conocemos un poquito más de la demanda, podríamos tener un metro al aeropuerto. Y eso es parte de la batería
batería de estudios que estamos llevando adelante. Nosotros hoy día estamos construyendo la línea 7 del metro y tenemos en carpeta las líneas 9 y 8, que son líneas grandes. Y la pregunta es qué podríamos hacer a continuación. Y esta es una de las alternativas. Por la prensa ustedes lo han escuchado también, ¿no es cierto? La Municipalidad de Los Espejos ha dicho, pucha, nosotros no tenemos metro. Estuve este fin de semana en Maipú en un tema de bicicleta y la gente decía, todo Maipú poniente, 300.000 personas, no tiene metro. Estamos haciendo un análisis del ministerio de poder mirar las distintas alternativas y poder escoger responsablemente aquellas que tengan más mérito y que muestren una mejor rentabilidad social. Perfecto, ministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con los detalles de la ley de empresas de aplicaciones de transporte que ya comienza a ser analizada por la Contraloría, que va de alguna manera a poner reglas claras de cómo se utiliza este servicio que opera en Chile hace más de 10 años, pero que no tenía normativa alguna para poder hacerlo y ahora finalmente se va a poder hacer ya con una legislación acorde a los tiempos. Bueno, veremos cómo reciben esto los choferes de las aplicaciones, también los taxistas y toda la gente que es incumbente en este debate que tú dices ha tardado una década en el país. Gracias, Dani, por el reporte. También al ministro, como siempre, muy gentil por acompañarnos a esta hora. Que tengan buen día. Nos vemos.